con el título Un mundo enfermo. Quiero en esta mañana analizar algunos síntomas que nos muestran que al mundo no le queda mucha vida. El mundo cada día se precipita más rápidamente hacia un abismo oscuro de desesperación, de confusión, pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú todavía no eres consciente del medio ambiente que te rodea, de cómo está nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro país, Europa, el Medio Oriente, en esta mañana vas a tener conciencia y tal vez vas a tener que despertar a la realidad. El mundo no se dirige a la época de Acuario, ni van a venir los extraterrestres a arreglar las cosas, como nos lo han hecho equivocadamente creer, sino que el mundo, tal como la Biblia lo profetizó hace miles de años, se dirige hacia su autodestrucción. El profeta Isaías hace 2750 años, escribió las siguientes palabras en el capítulo 24 de Isaías, versículos del 3 al 7 y del 19 al 21. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Basta con que Dios haya dicho que algo va a suceder para que suceda, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Versículo 19 al 21. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Si nosotros retrocedemos algunos siglos atrás, recordamos cómo comenzó el siglo XX. El siglo XX, ya a finales de 1890-95, un hombre llamado Carlos Darwin comenzó a postular su famosa teoría de la evolución de las especies o de la selección natural. El siglo XX se inició con un hombre atacando la Biblia, con un hombre atacando la creación de Dios y tratando de hacerle creer a la humanidad a través de esta teoría anticientífica, porque la teoría de la evolución es anticientífica, tratando de hacerle creer al ser humano de que el ser humano provenía de los animales. Y cuando realmente el ser humano cree que no hay ninguna esperanza, ningún futuro, y que nosotros provenimos de los animales, el ser humano se comienza a portar precisamente como los animales. No tiene ningún caso serle fiel a mi esposa, no tiene ningún caso ser honesto, no tiene ningún caso ser santo, no tiene ningún caso por qué me voy a evitar las diversiones si la vida la vivo una sola vez. Sin embargo, el mensaje de la Biblia continuará siendo atacado con más fuerza, con más ímpetu, y no es coincidencia y es peculiar que sea la Biblia el libro que es atacado
por todos los pseudocientíficos, los evolucionistas, los ateos, los comunistas, los cantantes de rock, etcétera, etcétera. ¿Por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan los libros del Tripitaka, de Confucio, de Buda? ¿Por qué no atacan el Ramayana, los Vedas? ¿Por qué es la Biblia el centro de la controversia y de los ataques internacionales de los filósofos que se oponen al plan de Dios? No es coincidencia, pues, que sea la Biblia el libro y el centro de la controversia y de los ataques del mundo entero. Después de Darwin surgió Sigmund Freud con su famoso experimento en los pacientes esquizofrénicos, tratando de aducir que el problema humano no era espiritual, sino era de carácter estrictamente mental. Freud fue ateo, Carlos Darwin era ateo. Después vino Adolfo Hitler creyendo la teoría de la evolución y creyendo al filósofo Friedrich Nietzsche, que comenzó a tratar de crear una raza superior, una raza aria. Vino Carlos Marx con su comunismo, la revolución bolchevique en 1917, y el siglo XX se caracterizó principalmente por su ataque al cristianismo y a la Biblia como la palabra de Dios. Se ha caracterizado el siglo XX como el siglo donde más avances científicos y más desarrollo tecnológico ha alcanzado la humanidad en toda su historia. Lo que en 18 siglos la humanidad no pudo realizar, lo hizo en el siglo XX. Es el siglo de los descubrimientos, el siglo de la era nuclear, el siglo de las computadoras, el siglo donde el hombre se ensoberbeció y comenzó a creer realmente que nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas. Qué interesante que el siglo XXI se inicie con ahora un hombre llamado Claudio Borilón, un pseudocientífico francés que está clamando en el mundo entero que ya ha clonado a ciertas personas y que él puede verdaderamente darle la solución al mundo. Escuchen ustedes de qué forma el siglo XXI se inicia con una enfermedad. No es coincidencia que el siglo XX haya iniciado con Darwin, no es coincidencia que el siglo XXI inicie con un hombre que trae él de acuerdo un mensaje de los extraterrestres para ofrecerle al mundo la vida eterna, sin Jesucristo, sin ningún sacrificio, sin ninguna muerte, y además que no te hagas culpable de tus pecados. Miren ustedes lo que dice este resumen de los mensajes científicos, entre comillas científicos, venidos de otro planeta. Y dice así: el 13 de diciembre de 1973, un periodista francés llamado Claudio Borilón, alias Rael, fue contactado por un visitante venido de otro planeta, que le pidió que construyera una embajada para recibir a hombres extraterrestres. El extraterrestre que se le apareció medía alrededor de 1,20 m. Tenía el pelo negro largo, los ojos ligeramente estirados, una piel de apariencia de tinte oliva, desprendía armonía y humor. Le dijo a Borilón, o a este científico que ahora es Rael: nosotros, le dijo el extraterrestre, somos los que han creado la vida en la tierra. Escuchen esto: nos habéis tomado por dioses. Estamos en el origen de vuestras principales religiones, y ahora que estáis suficientemente avanzados para comprender esto, deseamos establecer un contacto oficial por medio de una embajada. Ahora que el hombre ha posado su pie en la luna y que nuestros científicos están creando la vida gracias a la síntesis del ADN, somos al fin capaces de comprender a nuestros creadores de una forma racional, en vez de mistificar y de caer tontamente en la adoración de un Dios. Esta razón es por la que los Elohim, así se les llama a los extraterrestres, han contactado al periodista francés y científico Rael y le han pedido que difunda su mensaje en el mundo, que construyan embajada donde podrán encontrarse con nosotros oficialmente, así como nuestros diferentes jefes de gobierno. Quiero continuar leyéndoles los extractos de su libro, El verdadero Dios, que acaba de salir de este hombre, y dice así: el 13 de diciembre de 1973, en la mitad del cráter del Puy de la Solace, cerca de Clermont-Ferrand,
en el centro de Francia, el periodista Claudio Barilón vio bajar del cielo a través de la niebla un aparato de apariencia metálica en forma de una campana aplastada aproximadamente de 7 metros de diámetro y sin ningún parecido con la tecnología terrestre. Estupefacto, vio cómo el aparato se inmovilizó, se abrió una rampa y un ser humano de pequeña estatura, de 1,20, bajó y se aproximó a él. Tranquilizado por la actitud pacífica del visitante, Claude Barilón le dijo que si se podía comunicar con él en francés y le preguntó de dónde viene. Entonces el extraterrestre le dijo, de muy lejos, de otro planeta: he venido a encontrarme con usted, Monsieur Claude Barilón. Tengo muchas cosas que decirle y lo he escogido a usted para una misión difícil. Usted transmitirá a los humanos lo que le voy a decir y en función de sus reacciones veremos si podemos mostrarnos a ellos. Sé que usted ha leído la Biblia. Venga a mi aparato, súbase a nosotros y allí estaremos mejor para hablar. Este hombre dice, aquí está la foto, no sé si la puedan ver, a ver si hay un acercamiento de la cámara de televisión. Esta es la foto de tu padrino, el extraterrestre que se le apareció a Claudio Barilón cerca de un cráter en Francia el 13 de diciembre de 1973. Para que haya un acercamiento de la cámara y lo puedan ver todos nuestros televidentes. Este hombre es una impresión, dice que la palabra Elohim, que es la palabra que se usa en Génesis 1:1, Elohim, Bereshit, Arama, Rasamajim, Eretz en el hebreo, significa aquellos que vinieron de los dioses y que se tradujo equivocadamente dioses. Entonces dice que la palabra Elohim son los visitantes, que son muchos los que vienen y los que crearon la vida en este planeta. Dice en su libro este hombre francés que la única solución para escaparnos de aquí es elevar el nivel de la conciencia de cada persona y acelerar la venida de los Elohim a la tierra. Ha confiado la misión a Rael en vez de a cualquier otro porque le concibieron para esto. Rael, o sea, este hombre cambió su nombre de Claude Barilón a Rael. Rael es la segunda parte de la palabra Israel. Y ustedes saben que la palabra Israel, Yitzrael en el hebreo, significa el que lucha al lado de Dios. ¿Qué ataque tan satánico contra la Biblia otra vez al iniciar el siglo XXI? No es verdad que es Dios el que nos creó, ahora vienen los extraterrestres. No es verdad que venimos ni siquiera en la evolución, somos el resultado de un experimento genético de los extraterrestres. No es verdad que la Biblia sea el Dios de Elohim, sino que esos Elohim son extraterrestres que a mí, dice este hombre, a mí me escogieron para que yo les transmita el mensaje a la humanidad de la salvación y la vida eterna. ¿Saben lo que escribió el 10 mandamientos? Déjenme leerles algunos de los mandamientos de este hombre Rael. Dice así el primer mandamiento: escucha, no obedezcas ninguna orden, no importa cuál o quién te la dé, si es contraria a tu conciencia, Rael. Número 2, si el mismo Rael o los Elohim te piden hacer alguna cosa que sea contraria a tu conciencia, no lo hagas. O sea que este hombre nos deja que nosotros podamos elegir entre el bien y entre el mal. Si mi conciencia me dice que ser homosexual no me condena, yo puedo seguir siendo homosexual. Si mi conciencia me dice que el robar no es malo y que es una forma de tener dinero más rápido, no hay ningún problema, mientras mi conciencia no esté absolutamente acusándome. Dice el tercer mandamiento: no impondrás a ninguna criatura la menor religión. No se tiene que bautizar a nadie, ni circuncidar, ni hacerle soportar cualquier acto que él no haya aceptado. Es necesario que el hombre tenga una edad para escoger él mismo si se siente atraído por una religión y dejarlo libre de unirse a ella o de no elegir ninguna. O sea que este hombre quiere que no le demos ningún programa a los niños, que no les enseñemos ninguna bases morales, que los niños crezcan exactamente como animalitos, para que cuando ellos crezcan, ellos acepten la religión que él está inventando. ¿Qué cosa más increíble? Dice Rael que no hay alma, sino que nuestros antepasados fueron creados científicamente.
a partir de manipulaciones genéticas. Más adelante dice, los remordimientos no son suficientes para ser perdonados. Hay que hacerle daño a alguna persona para que tú sientas remordimiento, pero si tú no tocas a nadie, no tienes por qué sentir ningún remordimiento de la vida. Además dice acerca del sexo, ser sensual es dejar que el medio en el cual te encuentras te dé placer. El descubrimiento de uno mismo es el camino del despertar de la mente. La educación sexual es importante, pero tenemos que aprender que para poder obtener placer de nuestros órganos sexuales, debemos solamente entender que fuimos creados para buscar el placer. La Biblia liga siempre a los falsos profetas con la inmoralidad. O sea que este hombre dice que no hay ningún problema mientras tú tengas con tu amante placer sexual, con una niña placer sexual, con un hombre placer, que tú hagas lo que tú quieras sexualmente mientras tú tengas placer. Esto es la epítome del egoísmo y de la soberbia humana. Dice, el placer sexual no es forzosamente para reproducirnos, sino para poder encontrar. Y da 5 consejos de cómo poder encontrar placer sexual sin que tú tengas una pareja. O sea que puede ser entre homosexuales o puede ser entre cualquier otro tipo de personas. Hace algunos meses di un mensaje que se llamó La genética y Dios. Muchos de ustedes fueron a esta conferencia en el desayuno que tuvimos, creo que fue el 23 de febrero del 2002. Qué rápido pasó, hace un año exactamente. Este mensaje, La genética y Dios, aquí hablo de este hombre Rael. Y aquí explico claramente lo que es la clonación a la luz de la Biblia. Cualquiera que quiera el mensaje de La genética y Dios, ¿verdad? Lo pueden conseguir allá atrás, lo tenemos en audio y lo tenemos en video. Ustedes necesitan, como hijos e hijas de Dios, tener conciencia, adquirir conocimiento, escuchar, leer, investigar, porque el mundo que nuestros hijos están enfrentando es un mundo que los va a agredir, es un mundo hostil, es un mundo que va a tratar de influenciarlos y de arrebatarles la semilla que fue sembrada por el Espíritu de Dios en sus corazones. Dios, a través del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, escribió acerca de los últimos tiempos. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Está hablando de la venida de este personaje que va a surgir en el Medio Oriente en los próximos meses o en los próximos años, llamado el Anticristo. Y dice la Biblia, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha lo que dice la Biblia. Por esto Dios mismo actúa de una forma increíble. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia nos enseña el carácter del Dios creador y sustentador y Padre de Jesucristo. Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, te habla 4 veces. Escúchame, ser humano, no te habla 5 veces. Dios llega el momento en que te deja, en que la luz tú ya no la quieres, no importa cómo sea. Hay personas, de acuerdo a la Biblia en Juan capítulo 3, que ya están condenados, que ya han decidido que no importa las evidencias que haya, no van a creer. Escucha, estas personas que rechazaron la luz y la verdad del Evangelio de Jesucristo, en los tiempos que estamos viviendo, son los que van a ser engañados. Porque cuando tuviste la oportunidad de creer a la verdad, no quisiste creer a la luz. Rechazaste la luz.
Rechazaste a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo: yo soy el buen pastor y di mi vida por una cruz hace 2000 años por ti en el monte Calvario. No quisiste tú eso. Entonces a estas personas acabarán creyendo en los ovnis, en los extraterrestres, en tu padrino Borilón, en las personas que te van a inventar como Darwin, que venimos del chango. Y es un mundo enfermo científicamente. ¿Cómo es posible? Tú te puedes poner, ¿cómo es posible que la gente pueda en el medio científico tragarse estas enseñanzas? Pues así se las tragaron las de Darwin. Así tragaron que veníamos del hombre Piltdown, el hombre Cromañón, el hombre de Neandertal, fraudes intelectuales del siglo XX, pero se lo tragaron, lo creyeron, porque no quisieron creer la verdadera luz y la verdad de Dios en su santa palabra. Y el mundo va a adentrarse más y más y más y más en los mitos, en las leyendas, en las mentiras, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. El mundo está enfermo científicamente, en primer lugar, y en segundo lugar, el mundo está enfermo nuclearmente. En 1940, 3 físicos llamados Enrico Fermi, Leo Szilard y Eugenio Wigner estaban trabajando en la Universidad de Chicago cuando ellos, por primera vez en la historia, lograron dividir un átomo. Bombardearon un átomo y lo pudieron dividir y confirmaron la famosa teoría científica de Alberto Einstein, E igual a m al cuadrado. Esta división del átomo causó la multiplicación de la energía de 6 millones a 1. De 6 millones a 1. Se pudo haber pensado en aquel tiempo, en 1940-45, el hombre ha podido llegar al clímax científico y estamos entrando a una nueva revolución industrial, y con estos descubrimientos vamos a acabar las guerras, vamos a aliviar la pobreza, las naciones se van a ayudar, una utopía científica, económica, política y militar falsa totalmente. Pero la historia, damas y caballeros, registró algo muy diferente. Estos descubrimientos no comenzaron una nueva época de prosperidad ni de abundancia, sino una época mundial de terror. Primero los Estados Unidos soltaron en 1945 una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Un mes más tarde, sobre otra ciudad llamada Nagasaki, alcanzando un total de 120,000 muertos en las dos ciudades. Los científicos perfeccionaron después del 1945, en 1948-49, lo que se llamó la fisión nuclear, cuando liberaron la bomba de hidrógeno en una multiplicidad de 50 millones a 1. Actualmente nosotros somos la primera generación de toda la historia con la posibilidad de ver destruido nuestro planeta en un holocausto nuclear en menos de 30 minutos. Ve la progresión que ha tenido la humanidad desde que se inventó la bomba atómica. En 1949, Rusia estalla su primera bomba atómica. 1952, Estados Unidos explota la bomba de hidrógeno. 1953, Rusia explota otra bomba de hidrógeno. 1957, Gran Bretaña entra a la era nuclear explotando una bomba atómica. 1960, Francia explota una bomba atómica. 1964, China explota una bomba atómica. 1974, la India explota una bomba atómica. 1988, Irak, a través de Saddam Hussein, mata a 5,000 kurdos con armas ya no de hidrógeno, ya no atómicas, sino con armas químicas y biológicas en el poblado de Al-Afja. En 1998, Pakistán
prueba su primer arma nuclear. Actualmente, nada más 5 naciones de las 150 aproximadamente naciones que somos en el mundo, solo 5 naciones tienen más de 50,000 armas atómicas. 5 naciones tienen más de 50,000 armas atómicas. El Instituto para la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, informa que existe actualmente en el año 2003, en que nos encontramos, reservada para cada habitante de la Tierra el equivalente a 18 toneladas de dinamita. Vamos a hacer algún cálculo pronto y rápido. Se calcula que somos 6,228 billones de seres humanos actualmente en la Tierra. O de otra manera, somos 6,228 habitantes en este planeta. Multiplica 6,228 millones por 18 millones. Y es la cantidad que se existe de armamento en el mundo entero. El proyectil americano Mark 12-A tiene el equivalente, solamente un proyectil, a la fuerza explosiva a 335,000 toneladas de dinamita. La bomba atómica que explotó en Nagasaki y en Hiroshima, para que la comparemos, tenía 13,000 toneladas de dinamita. A ver, la bomba de 45, la primera bomba atómica, tenía 13,000 toneladas de dinamita. Ahorita un solo proyectil tiene 335,000 toneladas de dinamita. La carga nuclear de otro proyectil llamado el Titán 2 tiene el poder explosivo de 9 millones de toneladas de dinamita. El Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, mira qué hermoso está el templo, qué maravilloso lo que hizo Herodes, y las piedras monumentales les llamaban piedras herodianas a ese templo, que en Mateo 24 los discípulos llamaron la atención del Señor Jesús. El Señor Jesús, viendo que los discípulos estaban estupefactos y con la baba que se les caía por lo precioso del templo y los edificios del templo, les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Al Cristo decirles a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra, ellos le hicieron 3 preguntas en Mateo y registran 2 preguntas en Lucas 21 y 2 preguntas en Marcos capítulo 13. En Mateo 24, los discípulos le dicen a Jesucristo: dinos cuándo serán estas cosas. O sea, la primera pregunta estaba relacionado cuándo será la destrucción o cuándo no quedará piedra sobre piedra. Lucas 21 contesta esto y dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que se cumplió en el año 70 después de Cristo. La primera pregunta fue contestada 70 años después de Cristo. Después los discípulos le hacen la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Danos alguna señal, alguna cosa que nos indique en el mundo que tú vas a venir ya pronto. Y la tercera pregunta fue: danos una señal del fin del siglo. Esta palabra siglo, aion, el griego, significa el fin de esta época, el fin de esta dispensación, el fin del mundo como está actualmente y como lo estamos viendo. Jesucristo, al responderles, les contestó primero en Mateo la tercera pregunta, la señal del fin del siglo. Después les contesta la segunda pregunta y en Lucas contesta la primera pregunta. ¿Y saben cuál fue la señal que Jesús dio? De que nosotros podíamos saber de que nos encontramos a través de estas señales, que estamos en el fin de la humanidad: las guerras mundiales. Mateo 24, versículo 6 al 8. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que esto no los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 6, guerras y rumores de guerras, fue durante aproximadamente 5 siglos antes del siglo XX, donde hubo la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución bolchevique del siglo XX, etcétera, etcétera. Y esto Cristo nos dice que no nos turbáramos porque aún no era el fin. Pero en el versículo 7, Cristo por primera vez usa otro lenguaje que los hebreos y los judíos entienden perfectamente bien. Y Jesús dice: se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Esto no se cumplió hasta 1914, 1918, los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Y después de 1938 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, nunca en la historia, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rebeliones, pero nunca nación contra nación o una guerra mundial. Y las guerras mundiales fueron la primera evidencia que Jesucristo nos cita de que el mundo se dirige al final. ¿Cuándo comenzó la señal del fin del siglo? Desde la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Y nos adelantamos y nos estamos acelerando con una Tercera Guerra Mundial, como lo explica Apocalipsis capítulo 6. Acompáñenme a Apocalipsis 6 y veamos esta tremenda Tercera Guerra Mundial. Dice en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 3, abriendo Cristo el segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo, salió el caballo rojo, o sea, el símbolo de la sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros y una gran espada. El tercer sello es el hambre, y después el cuarto sello en el versículo 7, dice que cuando lo abrió, vio al cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo. Este es el cuarto caballo del Apocalipsis. El que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía y le fue dado, escucha, le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La Revolución Mexicana cobró 85,000 víctimas. La Primera Guerra Mundial como 22 millones. La Segunda Guerra Mundial llegamos a los 50 millones. ¿Saben ustedes lo que significa la cuarta parte de la humanidad muerta por una guerra? En Estados Unidos son ahorita 300 millones aproximadamente. En México 100. Estados Unidos y México, los dos países sumamos 450 millones de personas. ¿Cuántos habitantes dijimos que había ahorita en el mundo en el siglo XXI? 6,228 millones, de acuerdo al último reporte de las Naciones Unidas, al Departamento Demográfico de las Naciones Unidas. Bueno, de 6,228, divídelo entre 4. Es la cuarta parte. ¿Cuántos millones son? Escuchen, más de 1,500 millones de seres humanos. O sea, toda la América Latina, México, Estados Unidos y Canadá. O aproximadamente todo lo que sea la China con 1,100 millones de habitantes, más aparte Japón y otras ciudades más del Asia. Esa es la cuarta parte de la humanidad. ¿Cómo puede ser extinguida la cuarta parte de la humanidad si no es a través de armas nucleares? ¿Quién le dijo a Juan, que escribió el Apocalipsis hace 2000 años, que vendría el tiempo donde existiría la posibilidad de que la cuarta parte de la humanidad fuera exterminada a través de una guerra? La única respuesta es a través de las armas nucleares. Un solo submarino Trident de Estados Unidos tiene 7 ojivas nucleares. Si un submarino se para ahí enfrente del Golfo Atlántico, ahí cerca del Golfo de México, en el mar Atlántico, y dispara un solo cohete aquí a México y un solo cohete a Guatemala, México y Guatemala son destruidos en 45 segundos. 2 países en 45 segundos. Para que tenga simplemente una ligera idea de cómo el mundo se encuentra como una olla hirviendo. ¿Tú crees que todas estas armas nucleares no van a ser usadas? ¿Por qué Estados Unidos quiere ahorita atacar a Irak para desarmar a este señor? ¿Por qué quieren desarmar? Bueno, ya inventaron que quiere apoderarse del petróleo
tienen que inventar algo. Estados Unidos jamás, desde 1945 que ganó la Segunda Guerra Mundial, jamás a ningún país que ha tratado de, como Panamá, que sacaron a Noriega, como los países que estaban gobernados por el expansionismo soviético, nunca Estados Unidos se ha quedado a gobernar ese país. Jamás en la historia ningún gobernante americano lo ha hecho. Han sacado los gobernantes, han instituido un régimen democrático, pero nunca se han quedado irse a gobernar. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control ahorita militar del mundo, y si el petróleo del Medio Oriente no se garantiza, el mundo no puede vivir en paz. Y el único país que le puede decir a Hussein, cálmate o te surto, es Estados Unidos. Nosotros ni a los zapatistas los asustamos. Pero hay una campaña de desprestigio contra eso internacional. ¿Por qué? Porque el mundo entero está en contra de la verdad. Se tuerce la verdad, se distorsiona la verdad, se ponen cortinas de humo para que nosotros permanezcamos ignorantes, pero nosotros somos hijos de la luz. Y tú tienes que conocer la verdad y tienes que estar consciente de que el mundo en que nos rodea está bajo el control de Satanás, bajo cortinas de humo, bajo medios de publicidad falsos, noticias falsas, mentiras, científicamente, políticamente, militarmente, en el arte, en las diversiones. Es un mundo que le pertenece al Satanás ahorita en el tiempo, hasta que venga Cristo a liberarnos a todos y a instituir su reino con nosotros eternamente en este planeta. Mientras tanto, los impíos irán de mal en peor. De mal en peor. El Señor Jesús dijo precisamente los tiempos que vivíamos. Otro síntoma de enfermedad es la sobrepoblación. Tercer síntoma. ¿Saben ustedes que hace 2000 años el mundo entero tenía una población, apúntalo, de 180 millones de personas? El mundo entero. México tiene 100, 80 de Guatemala, hagan de cuenta, era México y Guatemala en los tiempos de Cristo. En el mundo entero había esa cantidad de personas, hasta 1830. O sea, pasaron 18 siglos para que el mundo llegara a los primeros 1,000 millones de personas. Repito, pasaron 18 siglos para que llegáramos a los primeros 1,000 millones de personas. 1930, 100 años después, se triplicó la población del mundo y llegamos a 2,000 millones de personas. Pero de 1975 llegamos a los 4,000 millones de personas, y en 1987 a los 5,000 millones de personas. Lo que no pasó en 18 siglos está sucediendo cada 30 años en el mundo. O sea que el número de habitantes de la Tierra se ha multiplicado por 10 en los últimos 3 siglos, a partir de la revolución industrial. Actualmente somos, repito, 6,228 habitantes de personas en la Tierra. México tenía en el año 1900 13,500 millones de habitantes. 13,500 millones. En 1960 éramos 35 millones. De 1975 subimos a 53 millones. Actualmente somos más de 100 millones de personas. O sea que la población en México se duplica cada 20 años. Para el 2020 seremos 200 millones de personas y la mayoría estarán en el tinaco de tu casa. Cuarto síntoma de enfermedad del mundo, la contaminación. Tengan ustedes una idea de lo que está pasando. La Ciudad de México produce 14,000 toneladas de basura diario. 14,000 toneladas de basura diariamente produce la Ciudad de México. Más de 5 millones de automóviles circulan en nuestra ciudad, junto con 8,000 camiones diésel, arrojando más de 11,000 toneladas de contaminantes diario. 11,000 toneladas de contaminantes diario. Esta combinación mortal de contaminación ambiental está matando a 30,000 niños al año a través de enfermedades respiratorias y gastrointestinales producidas principalmente por el elevado nivel de plomo en el aire.
¿Saben ustedes cuál es la cantidad normal de decibeles? Que el ruido se mide por decibeles, que un humano puede soportar para que no pueda alterarse su mente y estar en paz. 80 decibeles. Es el máximo que un ser humano puede soportar. La exposición a un número mayor de decibeles altera la presión sanguínea, produciendo ataques al corazón, neurosis, angustia, paranoia, psicosis y problemas gravísimos gastrointestinales y cardiovasculares. El ruido en la Ciudad de México ha sobrepasado los 130 decibeles. Por eso estás como estás, con razón. De acuerdo a los médicos, 130 decibeles aumenta tu presión un 40%, y a eso agrégale las conchas de la tía Rosa que te desayunas. La gente se está cayendo en las calles de ataques cardíacos. ¿Por qué? Por tu dieta, por falta de ejercicio, y agrégale la contaminación, y agrégale, papito, los decibeles. Estamos en un zoológico a nuestro alrededor y tenemos que tomar protección contra eso. Tenemos que hacer algo para poder mantener nuestra salud, para mantener nuestra energía, porque sin energía y sin salud, ¿cómo podemos ser útiles en el reino de Dios? Dios nos ha dado una mente, una conciencia para que aprendamos a protegernos. Pero ahí andamos, ¿verdad? Con una inconsciencia increíble de lo que está pasando alrededor. ¿Saben ustedes que los mares, los océanos a nuestro alrededor, en los últimos 5 años, ha recibido más de 60 millones de litros de petróleo, derramados por diferentes barcos petroleros? Hace un mes, en diciembre del año 2002, el buque petrolero Prestige se hundió frente a las costas gallegas en España, derramando 15,000 toneladas de crudo, de las cuales escapan todos los días 120 toneladas hacia la superficie del mar. ¿Saben ustedes que todas las costas gallegas, todas las costas francesas, ya no hay vida absolutamente en el mar? Ya los pescadores van a tener que buscarte otros empleos enfrente de las costas de Miami, enfrente de las costas del Golfo del Pacífico, enfrente de las costas del Pacífico, en Acapulco y en los principales puertos. Es ya peligrosísimo, peligrosísimo comer ostras. Porque las ostras son las que tienen la conchita y no pueden filtrar las cochinadas y el mercurio que entra a una ostra. Todavía un camarón tiene la copa y se la quitas, pero una ostra, comértela en los tiempos en que vivimos, es atentar contra tu propia vida. Pero te las comes hasta con todo y concha. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8 acerca de esta contaminación hace 2000 años? En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 7. Dice Apocalipsis 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hace 2000 años se profetizó que el mar, la tercera parte de los océanos forman 3/4 partes del planeta Tierra. Solo 1/4 parte de nuestro planeta es tierra, 3/4 partes son agua. 3/4 partes son agua, y una tercera parte va a estar totalmente contaminada en los tiempos del anticristo. En el año 2000, ¿saben ustedes lo que existe alrededor de nuestro planeta? Alrededor de nuestro planeta hay una capa que se llama ozono. Y esta capa que se llama ozono, antes del diluvio, permitía que los rayos del sol, cuando entren a la Tierra, no entren así directos, porque si tú recibes un rayo de sol directamente, como lo están recibiendo actualmente en la Patagonia,
y en el sur de Chile y en el sur de la Argentina, donde ya, vamos a ver ahorita las estadísticas, cuando el ozono es quitado por la evaporación de los gases y el petróleo y la contaminación, el rayo del sol entra y tú te acuestas ahorita en la playa sin ningún protector solar, comienzas a acumular, porque son acumulativos, cáncer de la piel. Tú antier fuiste a Acapulco, te asoleaste 2, 3 horas, el año que entra, no te vuelves a solear de aquí al año que entra para nada. El año que entra vas al dermatólogo y tienes melanomas o tienes alteraciones de la piel cancerígenas. Pero si en 8 meses no he tomado sol, es que lo que tomaste el año pasado se acumula y el cáncer brota 1 o 2 años después. ¿Por qué el cáncer de la piel? Porque el rayo de sol ya no es filtrado. Por eso se llaman filtros solares, los que nos ponemos cuando nos asoleamos, porque filtran los rayos ultravioleta para que no te entren directamente, ni te quemen la piel, ni maten tus genes que forman tu piel. Y eso es lo que produce el cáncer de la piel, la exposición sin un filtro solar a los rayos del sol. Bueno, escucha esto. Esta capa que estaba antes del diluvio hacía que los hombres vivieran 800 años. Adán vivió 930 años. O sea que nuestro planeta era como un invernadero. Y cuando vino el diluvio, comenzó a quitarse la capa de ozono, comenzó a caer la lluvia y los hombres redujeron su edad. Y ahora dicen los salmos que la edad del hombre es aproximadamente 70, 80 años máximo. Ya los que pasan de 80, ¿verdad? Ya van con tiempo extra. Y gracias a Dios los que llegan a esa edad. Pero ahora cada vez vemos cómo se reduce esto. Escucha esto. En el año 2000, la capa de ozono que cubre el planeta, y repito, que impide que los rayos del sol entren directamente, el ozono hace que entren perpendicularmente en lugar de que entren así, disminuyó 55%. Más de la mitad. El hoyo de ozono sobre la Antártida se extiende hasta el año 2002 por 27 millones de kilómetros cuadrados. 5% más grande de su cifra máxima anterior establecida en 1996. Este dato lo proporcionó la agencia del gobierno de la Antártida en Nueva Zelanda. Alrededor de 50 millones de niños en países desarrollados padecen tos crónica debido a la falta de ozono. Y los 6 años más calientes, más cálidos del planeta Tierra han ocurrido en los últimos 7 años. Los hielos en el Polo Norte y en la Antártida se están deshaciendo por los rayos que entran cuando no hay protección del ozono. La Biblia nos muestra claramente que los climas en el mundo están alterados. En 1965 cayeron por primera vez en la historia en Inglaterra 4 pulgadas de nieve. Por primera vez en Roma, el río Tíber produjo el primer trozo de hielo en sus aguas. Rusia experimentó su peor sequía de la historia, 1972. El promedio de huracanes y tornados en Estados Unidos era de 300 por año en 1975. De 1990 al año 2000, los huracanes se han triplicado en Estados Unidos y Centroamérica. En el año 73, Europa atravesó el invierno más crudo de toda su historia, cuando Israel perdió 12 millones de dólares, Roma 30 millones de dólares, pero en 1994 todos estos desastres se triplicaron. ¿Qué está sucediendo, damas y caballeros, con el clima? ¿Se acuerdan ustedes el año pasado que llovió hasta septiembre, principios de octubre? Este año pasado que acaba de terminar, el 2002, llovió hasta finales de octubre, principios de noviembre, como que se están recorriendo los climas. Obsérvalo, estate consciente de lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Los climas de la Tierra se forman, arriba de nosotros es una capa de la atmósfera como a 15 kilómetros de altura. El factor que determina el clima es la radiación que viene del Sol. Y si la radiación que viene del Sol es alterada aquí abajo en la Tierra por las radiaciones atómicas, pruebas atómicas, experimentos atómicos, guerras biológicas o por la contaminación ambiental, los climas forzosamente se tienen que alterar. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 16? Acerca
de la alteración de los climas en los últimos tiempos. Dice Apocalipsis 16, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La Biblia nos mostró hace 2000 años que la humanidad se acercaría a un punto donde los seres humanos serían literal y físicamente quemados por el sol. Si tú vas ahorita a la Patagonia o al Polo Sur, al sur de Chile o de la Argentina, las ovejas, las vacas, el ganado se están quedando ciegos, porque ahora no hay absolutamente ningún ozono casi en el Polo Sur, y todo el ganado se está muriendo de ceguera. El cáncer en la piel subió 85% en el sur de América, de América del Sur, en los últimos 7 años. Damas y caballeros, tenemos muchos otros síntomas que nos hablan de la destrucción de nuestro planeta, pero el más grande de todos es el derrumbamiento de la familia. ¿Sabe lo que es un clon? Un clon es una copia heliográfica de un ser humano, número uno. Número dos, un clon es la falsificación más grande que existe, científica, del nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Cómo nació Jesucristo? Sin el esperma de José. ¿Qué es un clon? Es un óvulo que se le toma a una mujer, se le saca a ese óvulo el núcleo. Se toma una célula de un varón o de una mujer y se puede injertar en ese óvulo, y a través de esto producir genéticamente una copia heliográfica, repito, una copia al carbón, se podría decir, de un ser humano, sin la intervención del esperma humano. Ahora, muy bien, si alguien me quiere clonar a mí, ahorita cuesta $200,000. Si alguien me quiere clonar a mí y sacarme una persona igual, la persona que me saquen de mí, esa persona no va a pensar como yo. Hagan de cuenta, si fue Hitler, mentiras que va a ser 2 Hitlers, 3 Hitler. Esto es el resultado de la película Los Niños de Brasil, que no se conocía ahora. La persona no necesariamente clonada tiene tu mentalidad, porque lo que forma el carácter es el medio ambiente y los genes que hemos heredado. Pero esa persona que me clonen a mí, hagan de cuenta que ahorita tengo 48 años o 50 años de edad y me sacan un clon a mí, esa persona clonada va a tener constitucionalmente y genéticamente la misma edad que yo tengo, y se va a morir. Si me muero en 10 años, se va a morir en 10 años de clon. O sea, no nacen de pequeños. Por eso la oveja Dolly envejeció prematuramente. En tercer lugar, si sacan un clon de mí, esa persona, ¿qué es de mí? ¿Mi hermano? ¿Mi hijo? ¿Mi gemelo? ¿Qué cosa es mío? No hay legalmente establecido en ninguna corte de justicia en el mundo entero si esa persona clonada, ¿qué es? Ahora, esa persona clonada va a tener, si es mi hermano, mi gemelo, o es una parte mía, pero jamás tendrá una madre y jamás tendrá un padre. Los clones es el primer ataque de Satanás contra la familia. Van a ser seres humanos sin papá o sin mamá. ¿Saben ustedes cuáles son las estadísticas actualmente en el mundo? En 1964 había 341,000 menores de 18 años provenientes de familias divorciadas. Repito, en 1964 había en el mundo casi 350,000 menores de 18 años provenientes de familias divorciadas. En 1975 aumentó a 1,200,000. En el 81 había 16 millones de niños viviendo con un papá, con la mamá o con el papá. El 19% de las familias con niños son dirigidas ahora por un solo padre, hasta 1993. En 1890, menos del 5% de las esposas americanas trabajaban fuera de su casa, en 1890. En 1940 las mujeres que trabajaban era 17%. En el 47, después de la Segunda Guerra Mundial, aumentó a un 20%. En el 50 a un 30, en el 60 a 35, en el 80 a 50, y en 1990 el 85% de las mujeres en el mundo salen a trabajar.
Los niños con quién se están criando con las sirvientas o en las guarderías infantiles. Y tal vez ahí en las guarderías les enseñen la clonación y que venimos de los raelianos. Actualmente existen más parejas en el mundo cohabitando juntos sin casarse que casados. En los Estados Unidos había en 1970 523,000 parejas viviendo sin casarse. En 1970. En 1980 había 1,5 millones de parejas juntas sin casarse, teniendo relaciones sexuales. Actualmente hay 2,5 millones de personas en Estados Unidos, nada más en la misma situación. La inmoralidad en todo el ataque en contra de la familia. Vean ustedes los países de más suicidio en el mundo. Rumania, con 66.5% de suicidios al año. De ahí sacaron a Ceausescu, el dictador, y la Nadia Comaneci, la campeona olímpica de atletismo, que vino a México, que era una niña, ¿verdad?, que se quería matar después de aquí de las Olimpiadas, y la tristeza con que viven. El segundo país de suicidios en el mundo es Hungría, con el 43.1% al año, y el tercero es Alemania, con el 38% al año, según el libro del año demográfico de la ONU en 1998. Solo en 1998, 11.500 personas se suicidaron en Alemania. En 1998, 11.500 personas se suicidaron en Alemania y representa la tercera parte del fallecimiento entre los jóvenes menores de 20 años, de acuerdo al Círculo del Trabajo sobre la Vida en Stuttgart, Alemania, AKL con las siglas en alemán. El estado en México con el índice más alto de suicidios es Tabasco. El año pasado tuvimos una cruzada en la Plaza de Toros, la vimos aquí en las pantallas. Casi 16,000 personas en Tabasco llenaron la Plaza de Toros. Una cruzada de 4 días. Y cuando me dijeron los pastores que Tabasco era el estado más evangelizado y al mismo tiempo donde más suicidios hay, a mí me pareció una incongruencia. Les dije, ¿cómo es posible que el estado más evangelizado sea Chiapas y Tabasco en México y sea donde más suicidios hay? ¿Cuál es el factor o cuál es la contradicción? Y entonces investigué que el 80% de los maestros en la secundaria, en la preparatoria y en las universidades, creo que son 2 o 3 en Tabasco, son ateos y evolucionistas. Miren lo que pasa. En la escuela, mucha evangelización. En la iglesia, escuela dominical. Nuestros hijos entran a la secundaria y en tu casa nunca les diste un estudio bíblico, nunca les enseñaste cómo defenderse contra la evolución, contra raelianos, contra la colonización, contra la eutanasia, contra el aborto, contra la sexualidad. Y entran a la secundaria y los están esperando maestros con ametralladoras para robar de nuestros hijos la semilla que nosotros les plantamos. Y como los niños no saben cómo defenderse ante un ateo, viene un ateo y le dice, no, pues es igual que el cristianismo, igual que los maometanos, es igual que los musulmanes, y mira, los gurús también tienen la misma filosofía, y tú qué sabes de los masones, y nuestros hijos no saben nada, ni papa, ni cómo se llaman. Y les roban toda la educación que les sembramos. ¿Por qué? Porque ni aquí en la casa, ni en la escuela dominical, ni en las iglesias se está preparando apologéticamente a los hijos de Dios. Tengo mucho más que compartirles acerca de este mensaje de los síntomas de la enfermedad del mundo que vivimos. Pero nosotros tenemos en este año que tenemos por delante que erguir nuestra cabeza. Tomar en serio tal vez por primera vez a Dios y darte cuenta que si tú en esta mañana no crees el mensaje glorioso de la salvación y de la gracia en Jesucristo, acabarás algún día creyendo cualquier cosa. Y déjame decirte antes de terminar, y tu vida manifestará estos síntomas. En tu vida habrá desorientación, confusión, locura, psicosis, extenuación, calenturas, paranoias, porque lo primero que afecta el pecado es la mente humana. Pero el que me escuche habitará tranquilamente, dice el Señor, sin temor del mal. Oremos. Al 8, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que esto no los turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el versículo 6, guerras y rumores de guerras, fue durante aproximadamente 5 siglos antes del siglo XX,
donde hubo la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución bolchevique del siglo XX, etcétera, etcétera. Y esto Cristo nos dice que no nos turbáramos porque aún no era el fin. Pero en el versículo 7, Cristo por primera vez usa otro lenguaje que los hebreos y los judíos entienden perfectamente bien. Y Jesús dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto no se cumplió hasta 1914, 1918, los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Y después de 1938 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, nunca en la historia, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rebeliones, pero nunca nación contra nación o una guerra mundial. Y las guerras mundiales fueron la primera evidencia que Jesucristo nos cita de que el mundo se dirige al final. ¿Cuándo comenzó la señal del fin del siglo? Desde la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Y nos adelantamos y nos estamos acelerando con una Tercera Guerra Mundial, como lo explica Apocalipsis capítulo 6. Acompáñenme a Apocalipsis 6 y veamos esta tremenda Tercera Guerra Mundial. Dice en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 3, abriendo Cristo el segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo, salió el caballo rojo, o sea, el símbolo de la sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros y una gran espada. El tercer sello es el hambre, y después el cuarto sello en el versículo 7, dice que cuando lo abrió, vio al cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo. Este es el cuarto caballo del Apocalipsis. El que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía y le fue dado, escucha, le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La Revolución Mexicana cobró 85,000 víctimas. La Primera Guerra Mundial como 22 millones. La Segunda Guerra Mundial llegamos a los 50 millones. ¿Saben ustedes lo que significa la cuarta parte de la humanidad muerta por una guerra? En Estados Unidos son ahorita 300 millones aproximadamente. En México 100. Estados Unidos y México, los dos países sumamos 450 millones de personas. ¿Cuántos habitantes dijimos que había ahorita en el mundo en el siglo XXI? 6,228 millones, de acuerdo al último reporte de las Naciones Unidas, al Departamento Demográfico de las Naciones Unidas. Bueno, de 6,228, divídelo entre 4. Es la cuarta parte. ¿Cuántos millones son? Escuchen, más de 1,500 millones de seres humanos. O sea, toda la América Latina, México, Estados Unidos y Canadá. O aproximadamente todo lo que sea la China con 1,100 millones de habitantes, más aparte Japón y otras ciudades más del Asia. Esa es la cuarta parte de la humanidad. ¿Cómo puede ser extinguida la cuarta parte de la humanidad si no es a través de armas nucleares? ¿Quién le dijo a Juan, que escribió el Apocalipsis hace 2000 años, que vendría el tiempo donde existiría la posibilidad de que la cuarta parte de la humanidad fuera exterminada a través de una guerra? La única respuesta es a través de las armas nucleares. Un solo submarino Trident de Estados Unidos tiene 7 ojivas nucleares. Si un submarino se para ahí enfrente del Golfo Atlántico, ahí cerca del Golfo de México, en el mar Atlántico, y dispara un solo cohete aquí a México y un solo cohete a Guatemala, México y Guatemala son destruidos en 45 segundos. 2 países en 45 segundos. Para que tenga simplemente una ligera idea de cómo el mundo se encuentra como una olla hirviendo. ¿Tú crees que todas estas armas nucleares no van a ser usadas? ¿Por qué Estados Unidos quiere ahorita atacar a Irak?
para desarmar a este señor. ¿Por qué quieren desarmar? Bueno, ya inventaron que quiere apoderarse del petróleo. Tienen que inventar algo. Estados Unidos jamás, desde 1945 que ganó la Segunda Guerra Mundial, jamás a ningún país que ha tratado de, como Panamá, que sacaron a Noriega, como los países que estaban gobernados por el expansionismo soviético, nunca Estados Unidos se ha quedado a gobernar ese país. Jamás en la historia ningún gobernante americano lo ha hecho. Han sacado los gobernantes, han instituido un régimen democrático, pero nunca se han quedado irse a gobernar. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control ahorita militar del mundo, y si el petróleo del Medio Oriente no se garantiza, el mundo no puede vivir en paz. Y el único país que le puede decir a Hussein, cálmate o te surto, es Estados Unidos. Nosotros ni a los zapatistas los asustamos. Pero hay una campaña de desprestigio contra eso internacional. ¿Por qué? Porque el mundo entero está en contra de la verdad. Se tuerce la verdad, se distorsiona la verdad, se ponen cortinas de humo para que nosotros permanezcamos ignorantes, pero nosotros somos hijos de la luz. Y tú tienes que conocer la verdad y tienes que estar consciente de que el mundo en que nos rodea está bajo el control de Satanás, bajo cortinas de humo, bajo medios de publicidad falsos, noticias falsas, mentiras, científicamente, políticamente, militarmente, en el arte, en las diversiones. Es un mundo que le pertenece al Satanás ahorita en el tiempo, hasta que venga Cristo a liberarnos a todos y a instituir su reino con nosotros eternamente en este planeta. Mientras tanto, los impíos irán de mal en peor. De mal en peor. El Señor Jesús dijo precisamente los tiempos que vivíamos. Otro síntoma de enfermedad es la sobrepoblación. Tercer síntoma. ¿Saben ustedes que hace 2000 años el mundo entero tenía una población, apúntalo, de 180 millones de personas? El mundo entero. México tiene 100, 80 de Guatemala, hagan de cuenta, era México y Guatemala en los tiempos de Cristo. En el mundo entero había esa cantidad de personas, hasta 1830. O sea, pasaron 18 siglos para que el mundo llegara a los primeros 1.000 millones de personas. Repito, pasaron 18 siglos para que llegáramos a los primeros 1.000 millones de personas. 1930, 100 años después, se triplicó la población del mundo y llegamos a 2.000 millones de personas. Pero de 1975 llegamos a los 4.000 millones de personas, y en 1987 a los 5.000 millones de personas. Lo que no pasó en 18 siglos está sucediendo cada 30 años en el mundo. O sea que el número de habitantes de la Tierra se ha multiplicado por 10 en los últimos 3 siglos, a partir de la revolución industrial. Actualmente somos, repito, 6.228 habitantes de personas en la Tierra. México tenía en el año 1900 13.500 millones de habitantes. 13.500 millones. En 1960 éramos 35 millones. De 1975 subimos a 53 millones. Actualmente somos más de 100 millones de personas. O sea que la población en México se duplica cada 20 años. Para el 2020 seremos 200 millones de personas y la mayoría estarán en el tinaco de tu casa. Cuarto síntoma de enfermedad del mundo, la contaminación. Tengan ustedes una idea de lo que está pasando. La Ciudad de México produce 14,000 toneladas de basura diario. 14, no importa cómo sea. Hay personas, de acuerdo a la Biblia en Juan capítulo 3, que ya están condenados, que ya han decidido que no importa las evidencias que haya, no van a creer. Escucha, estas personas que rechazaron la luz y la verdad del Evangelio de Jesucristo, en los tiempos que estamos viviendo, son los que van a ser engañados. Porque cuando tuviste la oportunidad de creer a la verdad, no quisiste creer a la luz. Rechazaste la luz.
Rechazaste a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dijo: yo soy el buen pastor y di mi vida por una cruz hace 2000 años por ti en el monte Calvario. No quisiste tú eso. Entonces a estas personas acabarán creyendo en los ovnis, en los extraterrestres, en tu padrino Borilón, en las personas que te van a inventar como Darwin, que venimos del chango, y es un mundo enfermo científicamente. ¿Cómo es posible, tú te puedes poner, cómo es posible que la gente pueda en el medio científico tragarse estas enseñanzas? Pues así se las tragaron las de Darwin. Así tragaron que veníamos del hombre Piltdown, el hombre Cromañón, el hombre de Neandertal, fraudes intelectuales del siglo XX, pero se lo tragaron, lo creyeron, porque no quisieron creer la verdadera luz y la verdad de Dios en su santa palabra. Y el mundo va a adentrarse más y más y más y más en los mitos, en las leyendas, en las mentiras, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. El mundo está enfermo científicamente, en primer lugar, y en segundo lugar, el mundo está enfermo nuclearmente. En 1940, 3 físicos llamados Enrico Fermi, Leo Szilard y Eugenio Wigner estaban trabajando en la Universidad de Chicago cuando ellos, por primera vez en la historia, lograron dividir un átomo. Bombardearon un átomo y lo pudieron dividir y confirmaron la famosa teoría científica de Alberto Einstein, E igual a m al cuadrado. Esta división del átomo causó la multiplicación de la energía de 6 millones a 1. De 6 millones a 1. Se pudo haber pensado en aquel tiempo, en 1940-45, el hombre ha podido llegar al clímax científico y estamos entrando a una nueva revolución industrial, y con estos descubrimientos vamos a acabar las guerras, vamos a aliviar la pobreza, las naciones se van a ayudar, una utopía científica, económica, política y militar falsa totalmente. Pero la historia, damas y caballeros, registró algo muy diferente. Estos descubrimientos no comenzaron una nueva época de prosperidad ni de abundancia, sino una época mundial de terror. Primero los Estados Unidos soltaron en 1945 una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Un mes más tarde, sobre otra ciudad llamada Nagasaki, alcanzando un total de 120,000 muertos en las dos ciudades. Los científicos perfeccionaron después del 1945, en 1948-49, lo que se llamó la fisión nuclear, cuando liberaron la bomba de hidrógeno en una multiplicidad de 50 millones a 1. Actualmente nosotros somos la primera generación de toda la historia con la posibilidad de ver destruido nuestro planeta en un holocausto nuclear en menos de 30 minutos. Ve la progresión que ha tenido la humanidad desde que se inventó la bomba atómica. En 1949, Rusia estalla su primera bomba atómica. 1952, Estados Unidos explota la bomba de hidrógeno. 1953, Rusia explota otra bomba de hidrógeno. 1957, Gran Bretaña entra a la era nuclear explotando una bomba atómica. 1960, Francia explota una bomba atómica. 1964, China explota una bomba atómica. 1974, la India explota una bomba atómica. 1988, Irak, a través de Saddam Hussein, mata a 5,000 kurdos con armas ya no de hidrógeno, ya no atómicas, sino con armas químicas y biológicas en el poblado de Al-Afja. En 1998, Pakistán
prueba su primer arma nuclear. Actualmente, nada más 5 naciones de las 150 aproximadamente naciones que somos en el mundo, solo 5 naciones tienen más de 50,000 armas atómicas. 5 naciones tienen más de 50,000 armas atómicas. El Instituto para la Investigación para la Paz en Suecia, Estocolmo, informa que existe actualmente en el año 2003, en que nos encontramos, reservada para cada habitante de la Tierra el equivalente a 18 toneladas de dinamita. Vamos a hacer algún cálculo pronto y rápido. Se calcula que somos 6,228 billones de seres humanos actualmente en la Tierra. O de otra manera, somos 6,228 habitantes en este planeta. Multiplica 6,228 millones por 18 millones. Y es la cantidad que se existe de armamento en el mundo entero. El proyectil americano Mark 12-A tiene el equivalente, solamente un proyectil, a la fuerza explosiva a 335,000 toneladas de dinamita. La bomba atómica que explotó en Nagasaki y en Hiroshima, para que la comparemos, tenía 13,000 toneladas de dinamita. A ver, la bomba de 45, la primera bomba atómica, tenía 13,000 toneladas de dinamita. Ahorita un solo proyectil tiene 335,000 toneladas de dinamita. La carga nuclear de otro proyectil llamado el Titán 2 tiene el poder explosivo de 9 millones de toneladas de dinamita. El Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, mira qué hermoso está el templo, qué maravilloso lo que hizo Herodes, y las piedras monumentales les llamaban piedras herodianas a ese templo, que en Mateo 24 los discípulos llamaron la atención del Señor Jesús. El Señor Jesús, viendo que los discípulos estaban estupefactos y con la baba que se les caía por lo precioso del templo y los edificios del templo, les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Al Cristo decirles a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra, ellos le hicieron 3 preguntas en Mateo y registran 2 preguntas en Lucas 21 y 2 preguntas en Marcos capítulo 13. En Mateo 24, los discípulos le dicen a Jesucristo: dinos cuándo serán estas cosas. O sea, la primera pregunta estaba relacionado cuándo será la destrucción o cuándo no quedará piedra sobre piedra. Lucas 21 contesta esto y dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, que se cumplió en el año 70 después de Cristo. La primera pregunta fue contestada 70 años después de Cristo. Después los discípulos le hacen la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Danos alguna señal, alguna cosa que nos indique en el mundo que tú vas a venir ya pronto. Y la tercera pregunta fue: danos una señal del fin del siglo. Esta palabra siglo, aion, el griego, significa el fin de esta época, el fin de esta dispensación, el fin del mundo como está actualmente y como lo estamos viendo. Jesucristo, al responderles, les contestó primero en Mateo la tercera pregunta, la señal del fin del siglo. Después les contesta la segunda pregunta y en Lucas contesta la primera pregunta. ¿Y saben cuál fue la señal que Jesús dio? De que nosotros podíamos saber, de que nos encontramos a través de estas señales, que estamos en el fin de la humanidad: las guerras mundiales. Mateo 24, versículo 6. Quiero continuar leyéndoles los extractos de su libro, El verdadero Dios, que acaba de salir de este hombre, y dice así: el 13 de diciembre de 1973, en la mitad del cráter del Puy de la Solace, cerca de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, el periodista Claudio Barilón vio bajar del cielo a través de la niebla un aparato de apariencia metálica en forma de una campana aplastada, aproximadamente de 7 metros de diámetro y sin ningún parecido con la tecnología terrestre. Estupefacto, vio cómo el aparato se inmovilizó, se abrió una rampa y un ser humano de pequeña estatura, de 1,20, bajó y se aproximó a él. Tranquilizado por la actitud pacífica del visitante, Claude Barilón le dijo
que si se podía comunicar con él en francés y le preguntó de dónde viene. Entonces el extraterrestre le dijo, de muy lejos, de otro planeta. He venido a encontrarme con usted, Monsieur Claude Bourdillon. Tengo muchas cosas que decirle y lo he escogido a usted para una misión difícil. Usted transmitirá a los humanos lo que le voy a decir y en función de sus reacciones veremos si podemos mostrarnos a ellos. Sé que usted ha leído la Biblia. Venga a mi aparato, súbase a nosotros y allí estaremos mejor para hablar. Este hombre dice, aquí está la foto, no sé si la puedan ver, a ver si hay un acercamiento de la cámara de televisión. Esta es la foto de tu padrino. El extraterrestre que se le apareció a Claudio Bourdillon cerca de un cráter en Francia el 13 de diciembre de 1973. Para que haya un acercamiento de la cámara y lo puedan ver todos nuestros televidentes. Este hombre es una impresión, dice que la palabra Elohim, que es la palabra que se usa en Génesis 1:1, Elohim, Bereshit, Arama, Rasamajim, Eretz en el hebreo, significa aquellos que vinieron de los dioses y que se tradujo equivocadamente dioses. Entonces dice que la palabra Elohim son los visitantes, que son muchos los que vienen y los que crearon la vida en este planeta. Dice en su libro este hombre francés que la única solución para escaparnos de aquí es elevar el nivel de la conciencia de cada persona y acelerar la venida de los Elohim a la tierra. Ha confiado la misión a Rael en vez de a cualquier otro porque le concibieron para esto. Rael, o sea, este hombre cambió su nombre de Claude Bourdillon a Rael. Rael es la segunda parte de la palabra Israel. Y ustedes saben que la palabra Israel, Yitzrael en el hebreo, significa el que lucha al lado de Dios. ¿Qué ataque tan satánico contra la Biblia otra vez al iniciar el siglo XXI? No es verdad que es Dios el que nos creó, ahora vienen los extraterrestres. No es verdad que venimos ni siquiera en la evolución, somos el resultado de un experimento genético de los extraterrestres. No es verdad que la Biblia sea el Dios de Elohim, sino que esos Elohim son extraterrestres que a mí, dice este hombre, a mí me escogieron para que yo les transmita el mensaje a la humanidad de la salvación y la vida eterna. ¿Saben lo que escribió el 10 mandamientos? Déjenme leerles algunos de los mandamientos de este hombre Rael. Dice así el primer mandamiento, escucha, no obedezcas ninguna orden, no importa cuál o quién te la dé, si es contraria a tu conciencia, Rael. Número 2, si el mismo Rael o los Elohim te piden hacer alguna cosa que sea contraria a tu conciencia, no lo hagas. O sea que este hombre nos deja que nosotros podamos elegir entre el bien y entre el mal. Si mi conciencia me dice que ser homosexual no me condena, yo puedo seguir siendo homosexual. Si mi conciencia me dice que el robar no es malo y que es una forma de tener dinero más rápido, no hay ningún problema, mientras mi conciencia no esté absolutamente acusándome. Dice el tercer mandamiento, no impondrás a ninguna criatura la menor religión. No se tiene que bautizar a nadie, ni circuncidar, ni hacerle soportar cualquier acto que él no haya aceptado. Es necesario que el hombre tenga una edad para escoger él mismo si se siente atraído por una religión y dejarlo libre de unirse a ella o de no elegir ninguna. O sea que este hombre quiere que no le demos ningún programa a los niños, que no les enseñemos ninguna bases morales, que los niños crezcan exactamente como animalitos, para que cuando ellos crezcan, ellos acepten la religión que él está inventando. ¿Qué cosa más increíble? Dice Rael que no hay alma, sino que nuestros antepasados fueron creados científicamente a partir de manipulaciones genéticas. Más adelante dice, los remordimientos no son suficientes para ser perdonados. Hay que hacerle daño a alguna persona para que tú sientas remordimiento, pero si tú no tocas a nadie, no tienes por qué sentir ningún remordimiento de la vida. Además dice acerca del sexo, ser sensual es dejar que el medio en el cual te encuentras te dé placer.
El descubrimiento de uno mismo es el camino del despertar de la mente. La educación sexual es importante, pero tenemos que aprender que para poder obtener placer de nuestros órganos sexuales, debemos solamente entender que fuimos creados para buscar el placer. La Biblia liga siempre a los falsos profetas con la inmoralidad. O sea que este hombre dice que no hay ningún problema mientras tú tengas con tu amante placer sexual, con una niña placer sexual, con un hombre placer, que tú hagas lo que tú quieras sexualmente mientras tú tengas placer. Esto es la epítome del egoísmo y de la soberbia humana. Dice, el placer sexual no es forzosamente para reproducirnos, sino para poder encontrar. Y da 5 consejos de cómo poder encontrar placer sexual sin que tú tengas una pareja. O sea que puede ser entre homosexuales o puede ser entre cualquier otro tipo de personas. Hace algunos meses di un mensaje que se llamó La genética y Dios. Muchos de ustedes fueron a esta conferencia en el desayuno que tuvimos, creo que fue el 23 de febrero del 2002. Qué rápido pasó, hace un año exactamente. Este mensaje, La genética y Dios, aquí hablo de este hombre Rael. Y aquí explico claramente lo que es la clonación a la luz de la Biblia. Cualquiera que quiera el mensaje de La genética y Dios, ¿verdad? Lo pueden conseguir allá atrás, lo tenemos en audio y lo tenemos en video. Ustedes necesitan, como hijos e hijas de Dios, tener conciencia, adquirir conocimiento, escuchar, leer, investigar, porque el mundo que nuestros hijos están enfrentando es un mundo que los va a agredir, es un mundo hostil, es un mundo que va a tratar de influenciarlos y de arrebatarles la semilla que fue sembrada por el Espíritu de Dios en sus corazones. Dios, a través del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, escribió acerca de los últimos tiempos. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Está hablando de la venida de este personaje que va a surgir en el Medio Oriente en los próximos meses o en los próximos años, llamado el Anticristo. Y dice la Biblia, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha lo que dice la Biblia. Por esto Dios mismo actúa de una forma increíble. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La Biblia nos enseña el carácter del Dios creador y sustentador y Padre de Jesucristo. Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, te habla 4 veces. Escúchame, ser humano, no te habla 5 veces. Dios llega el momento en que te deja, en que la luz tú ya no la quieres. Con el título Un mundo enfermo, quiero en esta mañana analizar algunos síntomas que nos muestran que al mundo no le queda mucha vida. El mundo cada día se precipita más rápidamente hacia un abismo oscuro de desesperación, de confusión, pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú todavía no eres consciente del medio ambiente que te rodea, de cómo está nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro país, Europa, el Medio Oriente, en esta mañana vas a tener conciencia y tal vez vas a tener que despertar a la realidad. El mundo no se dirige a la época de Acuario, ni van a venir los extraterrestres a arreglar las cosas como nos lo han hecho equivocadamente creer,
sino que el mundo, tal como la Biblia lo profetizó hace miles de años, se dirige hacia su autodestrucción. El profeta Isaías hace 2750 años, hace 2750 años escribió las siguientes palabras en el capítulo 24 de Isaías, versículos del 3 al 7 y del 19 al 21. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Basta con que Dios haya dicho que algo va a suceder para que suceda, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Versículo 19 al 21. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Si nosotros retrocedemos algunos siglos atrás, recordamos cómo comenzó el siglo XX. El siglo XX, ya a finales de 1890-95, un hombre llamado Carlos Darwin comenzó a postular su famosa teoría de la evolución de las especies o de la selección natural. El siglo XX se inició con un hombre atacando la Biblia, con un hombre atacando la creación de Dios y tratando de hacerle creer a la humanidad a través de esta teoría anticientífica, porque la teoría de la evolución es anticientífica, tratando de hacerle creer al ser humano de que el ser humano provenía de los animales, y cuando realmente el ser humano cree que no hay ninguna esperanza, ningún futuro, y que nosotros provenimos de los animales, el ser humano se comienza a portar precisamente como los animales. No tiene ningún caso serle fiel a mi esposa, no tiene ningún caso ser honesto, no tiene ningún caso ser santo, no tiene ningún caso por qué me voy a evitar las diversiones si la vida la vivo una sola vez. Sin embargo, el mensaje de la Biblia continuará siendo atacado con más fuerza, con más ímpetu, y no es coincidencia y es peculiar que sea la Biblia el libro que es atacado por todos los pseudocientíficos, los evolucionistas, los ateos, los comunistas, los cantantes de rock, etcétera, etcétera. ¿Por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan los libros del Tripitaka, de Confucio, de Buda? ¿Por qué no atacan el Ramayana, los Vedas? ¿Por qué es la Biblia el centro de la controversia y de los ataques internacionales de los filósofos que se oponen al plan de Dios? No es coincidencia, pues, que sea la Biblia el libro y el centro de la controversia y de los ataques del mundo entero. Después de Darwin surgió Sigmund Freud con su famoso experimento en los pacientes esquizofrénicos, tratando de aducir que el problema humano no era espiritual, sino era de carácter estrictamente mental. Freud fue ateo, Carlos Darwin era ateo.
Después vino Adolfo Hitler, creyendo la teoría de la evolución y creyendo al filósofo Friedrich Nietzsche, que comenzó a tratar de crear una raza superior, una raza aria. Vino Carlos Marx con su comunismo, la revolución bolchevique en 1917, y el siglo XX se caracterizó principalmente por su ataque al cristianismo y a la Biblia como la palabra de Dios. Se ha caracterizado el siglo XX como el siglo donde más avances científicos y más desarrollo tecnológico ha alcanzado la humanidad en toda su historia. Lo que en 18 siglos la humanidad no pudo realizar, lo hizo en el siglo XX. Es el siglo de los descubrimientos, el siglo de la era nuclear, el siglo de las computadoras, el siglo donde el hombre se ensoberbeció y comenzó a creer realmente que nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas. Qué interesante que el siglo XXI se inicie con ahora un hombre llamado Claudio Borilón, un pseudocientífico francés que está clamando en el mundo entero que ya ha clonado a ciertas personas y que él puede verdaderamente darle la solución al mundo. Escuchen ustedes de qué forma el siglo XXI se inicia con una enfermedad. No es coincidencia que el siglo XX haya iniciado con Darwin, no es coincidencia que el siglo XXI inicie con un hombre que trae él, de acuerdo, un mensaje de los extraterrestres para ofrecerle al mundo la vida eterna, sin Jesucristo, sin ningún sacrificio, sin ninguna muerte, y además que no te hagas culpable de tus pecados. Miren ustedes lo que dice este resumen de los mensajes científicos, entre comillas científicos, venidos de otro planeta. Y dice así: el 13 de diciembre de 1973, un periodista francés llamado Claudio Borilón, alias Rael, fue contactado por un visitante venido de otro planeta, que le pidió que construyera una embajada para recibir a hombres extraterrestres. El extraterrestre que se le apareció medía alrededor de 1,20 m. Tenía el pelo negro largo, los ojos ligeramente estirados, una piel de apariencia de tinte oliva, desprendía armonía y humor. Le dijo a Borilón, o a este científico que ahora es Rael: nosotros, le dijo el extraterrestre, somos los que han creado la vida en la tierra. Escuchen esto: nos habéis tomado por dioses. Estamos en el origen de vuestras principales religiones, y ahora que estáis suficientemente avanzados para comprender esto, deseamos establecer un contacto oficial por medio de una embajada. Ahora que el hombre ha posado su pie en la luna y que nuestros científicos están creando la vida gracias a la síntesis del ADN, somos al fin capaces de comprender a nuestros creadores de una forma racional, en vez de mistificar y de caer tontamente en la adoración de un Dios. Esta razón es por la que los Elohim, así se les llama a los extraterrestres, han contactado al periodista francés y científico Rael y le han pedido que difunda su mensaje en el mundo, que construya una embajada donde podrán encontrarse con nosotros oficialmente, así como nuestros diferentes jefes de gobierno. 14,000 toneladas de basura diariamente produce la Ciudad de México. Más de 5 millones de automóviles circulan en nuestra ciudad, junto con 8,000 camiones diésel, arrojando más de 11,000 toneladas de contaminantes diario. 11,000 toneladas de contaminantes diario. Esta combinación mortal de contaminación ambiental está matando a 30,000 niños al año a través de enfermedades respiratorias y gastrointestinales producidas principalmente por el elevado nivel de plomo en el aire. ¿Saben ustedes cuál es la cantidad normal de decibeles? Que el ruido se mide por decibeles, que un humano puede soportar para que no pueda alterarse su mente y estar en paz. 80 decibeles. Es el máximo que un ser humano puede soportar. La exposición a un número mayor de decibeles altera la presión sanguínea,
produciendo ataques al corazón, neurosis, angustia, paranoia, psicosis y problemas gravísimos gastrointestinales y cardiovasculares. El ruido en la Ciudad de México ha sobrepasado los 130 decibeles. Por eso estás como estás, con razón. De acuerdo a los médicos, 130 decibeles aumenta tu presión un 40%, y a eso agrégale las conchas de la tía Rosa que te desayunas. La gente se está cayendo en las calles de ataques cardíacos. ¿Por qué? Por tu dieta, por falta de ejercicio, y agrégale la contaminación, y agrégale, papito, los decibeles. Estamos en un zoológico a nuestro alrededor y tenemos que tomar protección contra eso. Tenemos que hacer algo para poder mantener nuestra salud, para mantener nuestra energía, porque sin energía y sin salud, ¿cómo podemos ser útiles en el reino de Dios? Dios nos ha dado una mente, una conciencia para que aprendamos a protegernos. Pero ahí andamos, ¿verdad? Con una inconsciencia increíble de lo que está pasando alrededor. ¿Saben ustedes que los mares, los océanos a nuestro alrededor, en los últimos 5 años, ha recibido más de 60 millones de litros de petróleo, derramados por diferentes barcos petroleros? Hace un mes, en diciembre del año 2002, el buque petrolero Prestige se hundió frente a las costas gallegas en España, derramando 15,000 toneladas de crudo, de las cuales escapan todos los días 120 toneladas hacia la superficie del mar. ¿Saben ustedes que todas las costas gallegas, todas las costas francesas, ya no hay vida absolutamente en el mar? Ya los pescadores van a tener que buscarte otros empleos enfrente de las costas de Miami, enfrente de las costas del Golfo del Pacífico, enfrente de las costas del Pacífico, en Acapulco y en los principales puertos. Es ya peligrosísimo, peligrosísimo comer ostras. Porque las ostras son las que tienen la conchita y no pueden filtrar las cochinadas y el mercurio que entra a una ostra. Todavía un camarón tiene la copa y se la quitas, pero una ostra, comértela en los tiempos en que vivimos, es atentar contra tu propia vida. Pero te las comes hasta con todo y concha. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8 acerca de esta contaminación hace 2000 años? En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 7. Dice Apocalipsis 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hace 2000 años se profetizó que el mar, la tercera parte de los océanos forman 3/4 partes del planeta Tierra. Solo 1/4 parte de nuestro planeta es tierra, 3/4 partes son agua. 3/4 partes son agua, y una tercera parte va a estar totalmente contaminada en los tiempos del anticristo. En el año 2000, ¿saben ustedes lo que existe alrededor de nuestro planeta? Alrededor de nuestro planeta hay una capa que se llama ozono. Y esta capa que se llama ozono, antes del diluvio, permitía que los rayos del sol, cuando entren a la Tierra, no entren así directos, porque si tú recibes un rayo de sol directamente, como lo están recibiendo actualmente en la Patagonia y en el sur de Chile y en el sur de la Argentina, donde ya vamos a ver ahorita las estadísticas, cuando el ozono es quitado por la evaporación de los gases y el petróleo y la contaminación, el rayo del sol entra, y tú te acuestas ahorita en la playa sin ningún protector solar, comienzas a acumular, porque son acumulativos, cáncer de la piel. Tú antier fuiste a Acapulco, te asoleaste 2-3 horas. El año que entra
no te vuelves a solear de aquí al año que entra para nada. El año que entra vas al dermatólogo y tienes melanomas o tienes alteraciones de la piel cancerígenas. Pero si en 8 meses no he tomado sol, es que lo que tomaste el año pasado se acumula y el cáncer brota 1 o 2 años después. ¿Por qué el cáncer de la piel? Porque el rayo de sol ya no es filtrado. Por eso se llaman filtros solares, los que nos ponemos cuando nos asoleamos, porque filtran los rayos ultravioleta para que no te entren directamente, ni te quemen la piel, ni maten tus genes que forman tu piel. Y eso es lo que produce el cáncer de la piel, la exposición sin un filtro solar a los rayos del sol. Bueno, escucha esto. Esta capa que estaba antes del diluvio hacía que los hombres vivieran 800 años. Adán vivió 930 años. O sea que nuestro planeta era como un invernadero. Y cuando vino el diluvio, comenzó a quitarse la capa de ozono, comenzó a caer la lluvia y los hombres redujeron su edad. Y ahora dicen los salmos que la edad del hombre es aproximadamente 70, 80 años máximo. Ya los que pasan de 80, ¿verdad? Ya van con tiempo extra. Y gracias a Dios los que llegan a esa edad. Pero ahora cada vez vemos cómo se reduce esto. Escucha esto. En el año 2000, la capa de ozono que cubre el planeta, y repito, que impide que los rayos del sol entren directamente, el ozono hace que entren perpendicularmente en lugar de que entren así, disminuyó 55%. Más de la mitad. El hoyo de ozono sobre la Antártida se extiende hasta el año 2002 por 27 millones de kilómetros cuadrados. 5% más grande de su cifra máxima anterior establecida en 1996. Este dato lo proporcionó la agencia del gobierno de la Antártida en Nueva Zelanda. Alrededor de 50 millones de niños en países desarrollados padecen tos crónica debido a la falta de ozono. Y los 6 años más calientes, más cálidos del planeta Tierra han ocurrido en los últimos 7 años. Los hielos en el Polo Norte y en la Antártida se están deshaciendo por los rayos que entran cuando no hay protección del ozono. La Biblia nos muestra claramente que los climas en el mundo están alterados. En 1965 cayeron por primera vez en la historia en Inglaterra 4 pulgadas de nieve. Por primera vez en Roma, el río Tíber produjo el primer trozo de hielo en sus aguas. Rusia experimentó su peor sequía de la historia, 1972. El promedio de huracanes y tornados en Estados Unidos era de 300 por año en 1975. De 1990 al año 2000, los huracanes se han triplicado en Estados Unidos y Centroamérica. En el año 73, Europa atravesó el invierno más crudo de toda su historia, cuando Israel perdió 12 millones de dólares, Roma 30 millones de dólares, pero en 1994